Hola, hola, buenos días mis queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 4 de octubre, tengo el honor de compartir contigo la vida de San Francisco de Asís. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Francisco de Asís. Dicen que a San Francisco lo declaró santo el pueblo antes de que el sumo pontífice le concediera ese honor, y que si se hace una votación entre los cristianos, aún entre los protestantes, todos están de acuerdo en declarar que es un verdadero santo. Todos, aún los no católicos, lo quieren y lo estiman muchísimo. Lo quieren los pobres, porque él se dedicó a vivir en tal pobreza, pero con gran alegría. Lo estiman los ecologistas, porque él fue amigo de las aves, los peces, las flores, el agua, el sol, la luna y de la madre tierra. Nació en Asís, Italia, en el 1182. Su madre se llamaba Pica y fue sumamente estimada por él durante toda su vida. Su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy admirador y amigo de Francia, por el cual le puso el nombre de Francisco, que significa el pequeño francesito. Cuando joven a Francisco lo que le agradaba era asistir a fiestas y paseos y reuniones con mucha música. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y al muchacho le sobraba el dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero tenía cualidad de no negar un favor a quien se lo pedía y ayudaba a los pobres siempre que podía hacerlo. Tenía 23 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró 1 año, tiempo en el que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en su vida. Al salir de la prisión se incorporó otra vez en el ejército de su ciudad y fue a combatir a los enemigos. Se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró. Pero por el camino se le presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar su armadura ni caballería, y Francisco, conmovido, le regaló toda su armadura y su lujoso equipo militar. Esa noche en sueños sintió que se le presentaba en el camino lo que le había obsequiado al hombre y le daban unas armaduras mejores, pero para combatir los enemigos del espíritu. Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó y en plena enfermedad oyó una voz que le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces se volvió a su ciudad, pero ya no para divertirse y parrandear, sino a meditar en serio acerca de su futuro. La gente, al verlo tan silencioso y meditando, deambulaba por las calles y le decían: probablemente Francisco está enamorado. Y él comentaba: sí, estoy enamorado, y es de mi novia, la novia más fiel, la más pura, la santificadora que existe. Los demás creían que era de una mujer, pero él se había enamorado de la pobreza, de una manera de vivir que fuera la más parecida a la vida de Jesús. Paseando un día por el campo, encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él, pero sintió también una inspiración divina que le decía: si no obramos contra nuestros instintos, nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y, venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó las llagas. Desde que hizo este acto heroico, logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre en favor de los demás. Desde aquel día empezó a visitar a los enfermos y a los hospitales, a los pobres, y les regalaba cuanto llevaba consigo. Un día, rezando entre el crucifijo de la iglesia de San Damián, le pareció oír que el crucifijo le decía en voces: Francisco, tienes que reparar mi casa porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba reparar las paredes de la iglesia de San Damián. Estaban muy deterioradas. Se fue a su casa, vendió el caballo y cogió una gran cantidad de telas del almacén de su padre y le trajo el dinero al padre, el capellán de San Damián, pidiéndole que lo dejara quedarse allí ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruinas, y el sacerdote le dijo: acepto que te quedes aquí, pero el dinero no lo acepto. El capellán le tenía miedo a la dura reacción que iba a tener su padre, Pedro Bernardone. Francisco dejó el dinero en una ventana y, al saber que su padre, enfurecido, venía a castigarlo, se escondió prudentemente. Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante el obispo declarando que los desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que él había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado padre y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, le dijo:
Le entrego, pero desde ahora dejo llamarme el hijo de Pedro Bernardone y desde hoy en adelante digo, Padre nuestro que estás en los cielos. El señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo, una sencilla túnica de telas ordinarias, amarrada en la cintura con un cordón. Francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica y con esta irá vestida el resto de su vida. Este será el hábito de los religiosos después el vestido de un campesino pobre, de un sencillo obrero. Después volvió a Asís a dedicarse a levantar y reconstruir la iglesia de San Damián, y para ello empezó a recorrer las calles pidiendo limosna. La gente que antes lo había visto rico, elegante, ahora lo encontraba pidiendo limosnas y vestido tan pobremente. Se burlaban de él, pero él consiguió con qué construir el templo. La Porciúncula. Este nombre es queridísimo para los franciscanos de todo el mundo, porque en esta capilla llamada así fue donde Francisco empezó su comunidad. Porciúncula significa pequeño terreno. Era una finquita chiquita con una capilla en ruinas. Estaba a 4 kilómetros de Asís. Los padres benedictinos le dieron permiso de irse a vivir allá, y a nuestro santo le agradaba el sitio por lo pacífico y solitario que era. Era una capilla dedicada a la Santísima Virgen María. En la misa de la fiesta del apóstol San Matías, el cielo le mostró lo que esperaba de él, y fue por medio del Evangelio de ese día, que es el programa que Cristo dio a sus apóstoles cuando les envió a predicar. Dice así: «Vayan a proclamar el reino de los cielos que está cerca. No lleven dinero ni sandalias, ni doble vestido para cambiarse. Gratis han recibido, den también gratuitamente». Francisco tomó estas letras y se propuso dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza más estricta. Cuenta San Buenaventura que se encontró con el santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en la cara, y el enfermo quedó instantáneamente curado, y la gente decía, no se sabe qué admirar más, si el beso o el milagro. El primero que se le unió en su vida de apostolado fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís, el cual invitaba con frecuencia a Francisco a su casa y por la noche se hacía el dormido y veía que el santo se levantaba y empleaba muchas horas dedicado a la oración repitiendo: «Mi Dios, mi todo, mi Dios, mi todo». Cuando ya Francisco tenía 12 compañeros, se fue a Roma a pedirle al Papa que le aprobara su comunidad. Viajó a pie, cantando y rezando, lleno de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente le daba. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a la pobreza, pero al fin un cardenal dijo: «No le podemos prohibir que vivan como Dios ha mandado en el Evangelio». Recibieron la aprobación y se volvieron a Asís a vivir en pobreza, en oración y en santa alegría, y con gran fraternidad junto a la iglesia de Porciúncula. A Francisco lo atacaban a veces terribles tentaciones impuras. Para vencer las pasiones de su cuerpo tuvo algunas veces que revolcarse entre espinas. Él podía repetir lo del santo antiguo: «Trato duramente a mi cuerpo porque él trata muy duramente a mi alma». Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer por los animales. Las golondrinas se le seguían de bandadas y formaban una cruz por encima de él cuando él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, una mirla venía a despertarlo con su canto, cuando era la hora de la oración de la medianoche. Pero si el santo estaba enfermo, el animalito no lo despertaba. Un conejito lo seguía por todo el tiempo y con gran cariño. Dicen que un lobo feroz le obedeció cuando el santo le pidió que dejara de atacar a la gente. Francisco se retiró por 40 días al monte Alberni a meditar y tanto pensó en las heridas de Cristo que a él también se le formaron las mismas heridas en las manos, en los pies y en el costado. Cuando solo tenía 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de los franciscanos, la de las hermanas clarisas. Con esto contribuyó enormemente a fervorizar la Iglesia católica y a extender la religión de Cristo por todos los países del mundo. Los seguidores de San Francisco, los franciscanos, los capuchinos y las clarisas son el grupo religioso más numeroso que existe en la Iglesia católica. El 3 de octubre del 1226, acostado en el duro suelo cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna y pidiendo a sus seguidores que se amen siempre como Cristo los ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría, de paz
y de amor. Hoy es el día de San Francisco de Asís. Francisco, pídele a Jesús que lo amemos tan intensamente como lo lograste amar tú. Como pudimos escuchar, la vida de San Francisco de Asís es una vida digna de imitar completamente. Este joven, que al inicio le gustaban las fiestas, las parrandas, que vestía muy bien, pasa a ser un hombre que ama la pobreza y que quiere llegar a la contemplación y al amor de nuestro Señor Jesucristo. Creía la gente que él tenía una novia y esa novia era la pobreza. Y tú y yo, ¿qué cree la gente que tenemos? Orgullo, vanidad, odio, rencor. ¿A quién amamos tú y yo? La vanidad, el dinero, las cosas lujosas, pero no amamos lo sencillo. Y quiero que sepas que Dios se encuentra en las cosas sencillas, en ese prójimo que podemos ayudar. Qué hermoso fue cuando Él vendió su caballo para arreglar la parroquia. Qué hermoso fue cuando Él se despojó de sus armaduras para dársela a un guardia que no tenía armaduras. Tú y yo estamos llamados a hacer obras de misericordia. Tú y yo estamos llamados a repartir lo que tenemos. Da lo que tiene a los pobres sin esperar a cambio. Regálale a alguien una sonrisa, regálale un abrazo. Si no tienes dinero, regálale amor a ese vecino, a ese hermano que está en la iglesia que no tiene amor. A veces incluso somos egoístas en el abrazo de la paz. Qué tímido damos el abrazo de la paz, tendemos las manos como de lejos. No, estamos llamados a dar un abrazo sincero y cariñoso, un abrazo caluroso en ese abrazo de la paz. Desde ahí estamos regalando hoy al Señor. También estamos llamados al desprendimiento, desprendernos de las cosas que no son del agrado del Señor. Pedimos al Señor que hoy día de San Francisco de Asís nos ayude a imitarlo, nos ayude a imitar su fe, a dejarlo todo por amor al Señor. Él, que era rico, su padre mercader, hermanos, pudo decir: pues ya no eres mi padre, ahora mi Padre está en el cielo. Que tú y yo podamos decir hoy igual: no amo nada de este mundo, lo único que amo es a nuestro Señor Jesucristo. Los animales le seguían a Él y tú y yo los pateamos, los echamos de las casas. Sin embargo, estos eran sus mejores aliados. Espero que hoy San Francisco de Asís nos ayude a imitar completamente su vida para tú y yo ser cada día mejores cristianos, parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias por compartir el santo de hoy y por suscribirte a mi canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.